Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estudiar cómo se transmiten las características de un individuo a otro. Hace mucho tiempo un señor llamado Gregorio Mendel, que ustedes ya conocen porque hicieron la tarea, nos legó o nos dejó unos principios o unas leyes, las famosas leyes de Mendel, donde nos explicaba cómo se heredaban las características de una generación a otra. En esta clase lo vamos a hacer de forma muy resumida, solo para recordar lo que ya hemos visto en oportunidades anteriores. La primera ley de Mendel básicamente nos dice que si tenemos dos individuos de razas puras, recordemos que una raza pura es un individuo homocigoto, aquel en donde sus alelos son iguales, pueden ser los dos dominantes o los dos recesivos. Entonces, si dos individuos de raza pura, en este caso este y este, se cruzan, toda su descendencia será híbrida. Híbrida es heterocigota, que tiene un gen dominante y uno recesivo. Fenotípicamente hablando, es decir, la característica que se expresa será igual para todos, por eso vemos que todos son amarillos. Y todos serán iguales a uno de los progenitores. ¿A cuál progenitor se va a parecer? Pues al progenitor que tenga el gen dominante, en este caso el amarillo. Eso es algo que debemos recordar siempre. Entonces, dos razas puras al cruzarse tendrán una descendencia que toda será híbrida y será igual a uno de los progenitores. La segunda ley de Mendel nos decía que si tomáramos dos individuos de esa descendencia anterior, híbridos los dos, y los cruzáramos, veríamos que en la descendencia aparecería ese carácter recesivo que se escondió en la generación anterior, y la característica recesiva aparecería en uno de 4, como lo vemos aquí. Uno será verde correspondiente al alelo recesivo, mientras que los otros 3 expresarán la característica dominante, aunque sus genotipos sean distintos. Tenemos uno homocigoto dominante, 2 heterocigotos y finalmente un homocigoto recesivo. Entonces, el carácter recesivo aparecerá en esta segunda generación en una proporción de 1 a 4. Y finalmente, en la última ley, Mendel nos quiso decir que cuando se estudiaba la herencia de dos características, recuerden que aquí estamos representando cada característica con una letra, cada una de ellas se heredaba de forma independiente. De esta manera, y de forma muy resumida, él quiso explicarnos cómo se heredaban las características de generación a generación. Los principios básicamente se mantienen, sin embargo, hoy en día, a partir de muchos otros estudios, podemos ver que hay algunas excepciones a esto. Entonces, a estos principios de Mendel le llamaremos herencia mendeliana, y aquellos casos que se salen de esos principios le llamaremos herencia no mendeliana. ¿Qué casos de herencia no mendeliana podemos encontrar? Entonces, aquí están también de forma muy concreta. Tenemos la dominancia incompleta, la codominancia, los casos de alelos múltiples, los alelos letales y otros dos que vamos a ver después. Vamos a iniciar con la dominancia incompleta y la codominancia. Estos son dos casos que se tienden a confundir. Vamos a establecer la diferencia entre ellos. Cuando hablamos de dominancia incompleta, aquí nos muestran dos ejemplos, vemos que no podemos hablar de alelos dominantes y recesivos. En este caso, prácticamente las dos características son dominantes. Tenemos como ejemplo el color rojo en los pétalos de las flores y el color blanco, que en este caso está representado por la letra W, CR y CW. Y como vemos, los individuos que son homocigotos, es decir, tienen los dos alelos iguales para el color rojo y los dos alelos iguales para el color blanco,
siendo dominantes los dos, al cruzarse van a formar un individuo heterocigoto. Pero al tener dos alelos que son dominantes y ninguno tiene la capacidad de inhibir totalmente al otro, se va a presentar un fenotipo totalmente distinto al de sus padres y será un fenotipo como intermedio, que será en este caso el color rosado. Entonces, para la dominancia incompleta, como su nombre lo dice, ninguno puede dominar completamente al otro. Los individuos homocigotos tendrán unas características y el individuo heterocigoto tendrá una totalmente diferente al de sus padres. Se tiende a confundir con algo que se llama codominancia. Es muy parecido, pero en la codominancia los dos mandan. En este caso, los dos alelos dominantes se van a hacer presentes en la descendencia. Uno de los ejemplos que nos colocan es el color de las plumas en una variedad de gallinas. Entonces hay un alelo dominante que me indica que las plumas van a ser negras, mientras que hay otro que me dice que las plumas van a ser blancas. Entonces los individuos homocigotos, para cada una de las características, expresarán esa característica. Entonces los que tienen el alelo para color negro serán negros y los que tienen los alelos para color blanco tendrán plumas blancas. Pero en la descendencia, cuando aparezcan individuos heterocigotos, es decir, que tengan un alelo de cada uno, como los dos son dominantes, los dos se van a expresar. Por lo tanto, veremos, como se ve en la imagen, gallinas o individuos con plumas tanto negras como blancas. La diferencia con la dominancia incompleta es que aquí no aparecen flores con pétalos rojos y blancos al mismo tiempo, sino que aparece un color totalmente distinto. Aquí la gallina no aparece con un color de plumas diferente al de sus padres, aparece con las plumas de sus padres al mismo tiempo. Esa es la diferencia básica entre dominancia y codominancia, dominancia incompleta y codominancia. Otro de los casos que se presentan generalmente es el de alelos múltiples y alelos letales. Como hemos visto anteriormente, en la mayoría de las situaciones que se han planteado en los ejercicios, las características siempre vienen determinadas por dos alelos, pero en ocasiones no es así. Por ejemplo, el color del pelaje de estos conejos viene determinado por 4 tipos de genes. Entonces no son dos alelos como antes, sino son 4. Entonces aquí no los colocan. Y entre ellos hay unos rangos de dominancia. Entonces generalmente nos van a decir cuál es dominante sobre los otros. Pero no vamos a encontrar solo 2 tipos diferentes, sino 3, 4 y hasta más. En estos casos lo que tenemos que tener presente son esos grados de dominancia entre ellos. Luego cuando resolvamos algunos ejercicios, pues vamos a entenderlo un poco mejor. En cuanto a la letalidad, en algunas oportunidades vamos a encontrar que la presencia de algunos genes va a causar la muerte de los individuos. Debemos estar atentos a si la presencia de gen, por ejemplo aquí, en un gen homocigoto, si este es el alelo letal, hace que el individuo pues no nazca, solamente la descendencia estará formada por los otros 3. En el problema nos dirán si con que esté presente una sola vez el alelo será letal o será necesario que esté presente en los 2 genes. También hay otros casos como la pleiotropía, aquí esta imagen nos lo resume, es cuando un gen o la alteración en un gen puede afectar diferentes características totalmente distintas. ¿Sí? No siempre las características están definidas por genes, características diferentes, pueden estar afectadas por un mismo gen. Y cuando nos hablan de rasgos poligénicos, como este caso,
Entonces, pues nos dicen que algunas características son poligénicas, lo que significa que están controlados por una serie diferente de genes. Entonces, no es solo uno el que controla la característica, sino diferentes, varios. También nos hablan de que los efectos ambientales pueden influir sobre la expresión de nuestros genes. En el próximo video vamos a comenzar a desarrollar algunos ejemplos sencillos de cada uno de los casos que hemos visto. Y después estudiaremos la herencia ligada al sexo, por el sexo. Gracias.